Hoy vamos a hablar de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es un estado prolongado de concentración que se conoce como estado meditativo, donde el meditador, el hecho de meditar y el objeto meditado son uno, para así llegar a lo que se conoce como samadhi, que es la iluminación. ¿Dónde se originó la meditación? Se originó en India con los Vedas y la tradición del yoga. Estos dos llamaban al estado meditativo como dhyana. De la India se expandió y de ahí nacieron otras corrientes influenciadas por la meditación, como es el budismo. Podría enseñarte cómo meditar, pero espérate, hay algo muy importante que debes saber y que no te lo dirán muchos. Hablando estrictamente desde lo que originó la meditación, que además de los Vedas es el yoga dice que la meditación no es algo que se pueda ni describir ni enseñar, es algo que se debe de experimentar. Y para que se pueda experimentar se necesitan de 6 pasos previos. Estos 6 pasos previos son estos, van en orden cronológico, es decir, no se puede pasar de un paso a otro de manera completamente separada. O sea, por ejemplo, la conducta moral no te puedes ir directo al dominio de la mente. Tienes que pasar por esos pasos previos para pasar uno por uno. Estos pasos en el yoga están en sánscrito, pero yo los he pasado en un lenguaje más entendible, los traducí por así decirlo, y las escuelas, otras escuelas de meditación, han variado sus enseñanzas, están basadas más bien en esto que les estoy mostrando, en estas 6 pasos previos para lograr la meditación. El primero es la conducta moral. Según los yogis, para meditar, primero tienes que ser buena persona. Tienes que limpiar tu conciencia para poder meditar. Tienes que tener una limpieza, que ese es el segundo. Higiene en todos los sentidos. Higiene en tus pensamientos, higiene en la alimentación que comes y obviamente la higiene corporal. Tienes que hacer ejercicio, tienes que mantener el cuerpo elástico y fuerte con el fin de mantener la postura meditativa por largos periodos. Los ejercicios de respiración es necesario que seas consciente de cómo respiras para poder así dominar la propia mente, pero antes de dominar la mente ocupas también dominar tus sentidos. Y cuando nos referimos a dominar los sentidos, nos referimos a algo similar a esto. Algo así, pero se refiere más que nada a dominar tus propios sentidos con el fin de concentrarte en lo interno, que te olvides por un momento de lo externo y empieces a concentrarte en lo que sucede interiormente. Después de ahí, lo que procede es el dominio de la propia mente, en donde ya que tienes una conducta, una conciencia limpia, higiene en cuestión corporal estás bien, estás limpio. En cuestión de ejercicio, tu cuerpo está elástico, tu cuerpo ya está cómodo para meditar. Ya tienes consciente de respiración, puedes respirar de manera completa sin que se te pare la respiración. Ya que hayas escuchado más tu ser interno más que lo exterior, que ya hayas dominado tu propia mente al grado de que en realidad el dominio de la mente es un efecto de todos los demás pasos previos. Entonces, si uno de estos pasos previos se te pasaron, entonces no puedes dominar completamente la mente. Ya cuando tienes dominada la mente, ahora sí, es donde ahí sucede la meditación, que es esta concentración prolongada en una sola cosa, en donde ya puedes sintetizar el pensamiento en una sola cosa y la mente ya no está dispersa. Y ya cuando tienes tu pensamiento concentrado en una sola cosa, entonces ahí es donde se manifiesta o aparece el samadhi, que es la iluminación, que es donde se aparece la unificación o esto tanto que aspiran a los yogis a unirse con eso que estás meditando. Y no solamente unirse con lo que estás meditando, sino también unirse la acción de meditar se une con el objeto ya meditado y con el meditador. Entonces se convierten en uno. Ahora, vuelvo a repetir esto porque es muy importante.
Según el yoga, sin estos 6 pasos previos no se pueden dar ni la meditación ni mucho menos la iluminación si no se pasaron por esos 6 pasos previos de manera paulatina. Además de la importancia que tienen esos seis pasos previos para que se dé la meditación, estos 6 pasos previos son la base para que muchísimas escuelas y sobre todo las escuelas de meditación se basen en sus prácticas. Así que ojo con eso, ténganlo bien presente. Habiendo aclarado todo esto que les acabo de mencionar, ahora sí les puedo mencionar de las 3 escuelas que practican meditación, de las muchísimas escuelas que hay. Estas 3 escuelas practican la meditación y son en realidad diferentes formas de practicar la misma. Y estas escuelas también no son las únicas, sino que más que nada las menciono porque están basadas en mi experiencia. Entonces, pues comencemos. Como mencioné, estas escuelas de meditación son diferentes formas de meditar y algunas van desde lo más fácil a lo más difícil. Entonces yo lo mencionaré por igual. Voy a mencionar las prácticas de meditación desde la más fácil hasta la más difícil. Entonces, estas escuelas que voy a mencionar son Brahma Kumaris, que es la más fácil, y la Orden Rosacruz, que es el nivel intermedio, y la meditación terapéutica, que esa es la más difícil. Entonces, no voy a ahondar tanto ni en la Rosacruciana ni en la meditación terapéutica, porque yo creo que eso lo tienen que investigar más por su cuenta. En la Orden Rosacruciana no puedo mencionar mucho porque por código de ellos no lo puedo hacer, pero en la meditación terapéutica es demasiado contenido. No es que no tenga permitido hablarlo, sino que es demasiado lo que tendría que explicarles. Les voy a dejar la información aquí para que ustedes lo puedan investigar. Pero comencemos primero por la de Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una escuela espiritual de Raja Yoga donde su enfoque es concentrarse en cosas positivas, ya sea Dios o una virtud que quieras desarrollar. Su método para meditar consta de 5 pasos. Primer paso es la relajación. Se trata de dejar tensiones y estrés y atraer a la mente a un estado de paz y calma. Debes elegir una postura cómoda, puede ser desde sentarse en una silla hasta hacer la flor de loto. Si eso es más cómodo para ti, adelante. Pero si te duele al hacer a la flor de loto, es mejor que elijas otra para que en el estado de meditación no sufras de distracciones. El segundo paso es la concentración. Se trata de enfocarte en un pensamiento que deseas tener, ya sea en una virtud a desarrollar o en el mismo Dios o cualidad de él. El tercer paso es la contemplación. Es prolongar la concentración mirando hacia adentro y asociando lo que me concentro con lo que sucede dentro de mí. El cuarto paso es la realización. Es cuando te das cuenta lo que necesitas desarrollar para lograr llegar a hacer ese pensamiento y tus emociones e intelecto se unen para lograrlo. El quinto paso ya es la meditación. Estás tan enfocado en ese pensamiento que te conviertes en ese mismo pensamiento y lo expresas despertando un estado de bienestar. ¿Dónde, con quién y cuándo puedes meditar según Brahma Kumaris? Puedes meditar ya sea en casa, en la oficina, trabajo o mientras viajas. Puedes meditar solo o en compañía. Puedes meditar en las mañanas, en las horas de trabajo, antes de dormir, incluso hasta en el sexo puedes meditar. Básicamente en cualquier lugar, con quien sea, cuando sea y en la postura que sea. Nada más con que te sientas cómodo. Les recomiendo que chequen su página web para ver más información y contenido como música, textos sobre el sentido de la vida y lo mejor de todo es que son totalmente gratis. Muchas gracias y por mi parte sería todo. Cualquier duda me la pueden preguntar con confianza.